Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Contentos? Qué gusto saludarlos a todos. Y pues vamos a entrar a la palabra, ¿qué les parece? La serie que estamos llevando pues es sabiduría para la vida diaria. ¿Y siguen pensando que se necesita sabiduría o no? ¿Y lo siguen creyendo también? Bueno, dile al que tienes a un lado, vamos a aprender sabiduría. El día de hoy voy a tratar un tema que yo le he puesto, la insensatez del soberbio. Y le van a hablar de mí, dile al que tienes a un lado. La insensatez del soberbio. Para eso vamos a abrir Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios 11, 2. El cual dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La soberbia, mis hermanos, es un tema que va en contra totalmente de todo lo que Dios representa. La soberbia se opone tajantemente a la naturaleza de Dios. Dios no tiene nada que ver con la soberbia. Y bueno, nosotros somos su pueblo y dice la Escritura que porque Él es santo, nosotros ¿cómo tenemos que ser? Santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, apartar la soberbia de nuestro corazón es parte de la santidad que como cristianos tenemos que buscar y es parte de aquella cualidad, la humildad, con la que debemos de vivir todos los días. Vamos a hacer una breve oración, cierra sus ojos. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo y pedirle su gracia en su palabra. ¿Sale? Padre nuestro, gracias Señor porque nos traes hasta este lugar con cuerdas de amor para que podamos aprender más de ti. Bendícenos. Bendícenos con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Habla a nuestro corazón y no permitas que nuestros sentidos estén distraídos de lo que tú quieres hablarnos. Aparta de nuestra vida la soberbia, porque no queremos ir en contra de ti y de tu voluntad. Queremos ser humildes, porque con los humildes está la sabiduría, esa sabiduría que necesitamos para reflejarte en el mundo, para tener vidas que son de acuerdo a tu carácter. Danos gracia en esta noche y abre nuestro entendimiento. Usa mis labios, habla a través de mí y permítele a mis hermanos también recibir la palabra que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, gracias Señor por tu infinito amor y tu paciencia. Amén. Les repito, hermanos, la soberbia va en contra de todo lo que Dios representa, va en contra de la naturaleza de Dios y nosotros como cristianos, hijos suyos, tenemos que vivir apartados de la soberbia. No tenemos que involucrarnos con esta característica o este pecado. Hay algo que se nos debe de quedar bien claro y que nunca tenemos que olvidar, y esto es que la soberbia no nos llevará a ningún otro fin sino al quebrantamiento. Eso que nos quede claro, mis hermanos, tiene que estar siempre presente en nuestras vidas, que la soberbia no tiene otro fin sino el quebrantamiento y que cualquiera que transite por este camino, por el camino de la soberbia, al final lo único que va a encontrar es la muerte. Por eso es insensato mantener una actitud soberbia en nuestro corazón. ¿Qué significa la insensatez? La insensatez es falta de entendimiento. Cualquiera que mantiene una actitud soberbia en su vida es una persona, un hombre, una mujer sin entendimiento.
Porque puede llegar a pensar que mantenerse en esa actitud le va a traer algún beneficio, cuando la realidad es que se está engañando a sí mismo, o la soberbia de su corazón lo está engañando, haciéndole creer que va a obtener algún bien, pero lo que le espera es el quebrantamiento y la muerte. Miren, el soberbio no solo se destruye a sí mismo, porque es algo que va a suceder tarde o temprano. La soberbia destruye la vida del que la posee. Pero no solamente esto, sino que la persona que es soberbia también daña todo lo que toca y le causa dolor a los que están más cerca de él. Una persona dijo, el fruto seguro de la soberbia es la ceguera de la mente y la ceguera del corazón. Eso es lo que la soberbia trae como resultado. En otras palabras, el soberbio es ciego de mente y de corazón. Una persona soberbia es una persona ciega. No piensa adecuadamente ni tampoco siente de acuerdo con el mover de Dios. Está apartado de los planes y propósitos de Dios. No puede percibir la mano de Dios en las cosas. No es sensible a lo que Dios está produciendo o a lo que quiere producir. Es insensible a la vida y a los propósitos divinos. Por eso es insensato vivir con soberbia. Nos hace insensibles. Ahora, hay muchas advertencias en la palabra de Dios en cuanto a mantener una actitud soberbia. Muchas, desde el principio de la palabra de Dios y durante todo el trayecto del pueblo de Israel hasta el último de los profetas, se nos hacen exhortaciones acerca de lo que pasará si se mantiene una actitud soberbia en el corazón. Dios es claro en cuanto a lo que piensa de los hombres y mujeres que son soberbios. Está escrito, es algo claro. Y también es claro el proceder de Dios para con ellos y también el destino de estos hombres o de estas mujeres que mantienen un corazón soberbio, que se mantienen en la insensatez de la soberbia, de vivir una vida insensible a los propósitos de Dios. Ahora, con todo esto, con todas las advertencias y la claridad de la palabra de Dios en cuanto al fin de la soberbia, aún a pesar de esto, seguimos cayendo en este tipo de pecado y mantenemos de manera voluntaria este vicio destructor. Nos mantenemos en actitudes soberbias aún a pesar de que sabemos que eso no nos va a traer nada bueno. Mira, hermano, conducirnos con soberbia es una sentencia de muerte. El soberbio mata todo a su alrededor, mata su trabajo, mata sus amistades, mata su matrimonio, mata las relaciones con sus hijos. Así es el soberbio. Conducirnos con soberbia entonces es una sentencia de muerte. Y cualquiera que se conduzca por ese camino no va a terminar bien. Nunca la soberbia traerá algo bueno. Por eso el rey Salomón en Proverbios 11, el que leímos al principio, dice que cuando viene la soberbia también viene la deshonra. En otras palabras, donde hay soberbia, ahí hay ignorancia, pero donde hay humildad, ahí hay sabiduría. Y nada bueno se obtiene de la ignorancia, créanme. La sabiduría de Dios nos dice que tarde o temprano mantener una actitud soberbia nos va a llevar a la vergüenza y a la desgracia. Tarde o temprano.
Ese es el resultado inminente de un corazón soberbio, vergüenza y desgracia. Por esta causa, hermanos, lo que siempre será mejor es conducirnos por el camino de la humillación. Dile al que tienes a un lado, mejor humíllate. Porque por medio de la humillación se nos provee la gracia y la sabiduría que necesitamos en el día a día. La soberbia no nos da nada. La soberbia no nos enseña cómo vivir. ¿Alguna vez te has dado cuenta si has actuado con soberbia? ¿Sí o no? ¿Sí te das cuenta? ¿Sí alcanzas a discernir cuando hay soberbia o la pasas por alto? Ambas cosas pueden ser posibles. Ahora, de las veces que te has dado cuenta que has actuado con soberbia, ¿cómo resultaron las cosas? ¿Hemos obtenido algo bueno de nuestras actitudes soberbias? No lo digas intelectualmente, medítalo. ¿Hemos obtenido algo bueno cuando actuamos con un corazón soberbio? De ninguna manera. Y si así ha sido, si pensamos que por mantener una actitud soberbia hemos obtenido algo bueno, déjame decirte que ese bueno es aparente. Es pura apariencia, porque al final, mira, a Dios no se le escapa nada. ¿Cuántos saben esto? ¿Y a quién es el que le vamos a dar cuentas? A Dios. A Él no se le escapa absolutamente nada. Mira, para el que es soberbio, para aquel que mantiene un corazón soberbio, siempre le resultan bien las cosas. La soberbia le hace pensar que las cosas sí marchan bien. No le deja ver la realidad de lo que está viviendo. Son aquellas personas que le preguntas, ¿cómo va todo? Bien, estoy bien. Y te das cuenta que está hecho un caos. Que no tiene buen testimonio, que su esposa lo está por dejar, que en su trabajo ya no lo aguantan, que en la iglesia le dicen cizaña. Pero el soberbio dice, no, todo está perfecto. ¿Y cómo estás con tu comunión con Dios? Bien, en gloria, hermano. Porque para el soberbio siempre resultan bien las cosas. Pero en tanto no reconozca su condición y se humille, mantendrá este pensamiento, pensará que las cosas están bien. Y algunos mueren con soberbia pensando que las cosas están bien. Y ya cuando se mueren, los que quedan vivos descansan. ¿Se ha conocido personas así? Mujeres que cuando se muere el esposo dice, ay Señor, perdóname por lo que te voy a decir, pero qué bueno, ya estoy descansando. ¿Por qué? Porque aquel soberbio que tenían a un lado era una calamidad a sus vidas, les mantenía siempre en angustia, en aflicción. El soberbio piensa que las cosas están bien y que todo lo malo que sucede no tiene que ver con él o con ella. Pasan las cosas mal, nada es por su culpa. Por el contrario, son errores de los demás. Esa es la insensatez del soberbio. La falta de entendimiento. Pensar que las cosas están mal, pero no por él. Y le echa la culpa a todo mundo. Llega tarde, es el tráfico. Está enojada su esposa, es por la soberbia de su esposa. O está enojado, es por el soberbio de su esposo, no por él o por ella. Así es el soberbio. En tanto no reconozca su condición y se humille, el soberbio seguirá pensando
que las cosas están bien y que todo lo malo no tiene nada que ver con él o con ella. Eso es una insensatez, hermanos. Ahora, en la vida necesitamos sabiduría, no insensatez. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿O creen que la vida se vive con insensatez? De esas veces que te haces de la vista gorda de todo lo que pasa para que seas feliz. Porque algunos así piensan, ¿verdad? Ay, no le hago caso porque luego me preocupo. Y en lugar de enfrentar los problemas, hacen como que nada pasó o como que nada pasa. Esa es una insensatez. Porque, mira, el pensar que el dejar de pensar que el dólar está subiendo, no lo va a hacer bajar, ¿verdad que no? Va a seguir subiendo. Es lo mismo. O el pensar que un muchachito no dejó embarazada a su novia, no le va a hacer que el bebé no esté. Es una insensatez. El problema va a seguir ahí para ellos. Es lo mismo. El pensar que, o el dejar, o el ignorar, el ser insensible a que tienes un problema matrimonial no lo hace desaparecer. Yo le llamo echarle cobijas encima al problema. Simplemente lo ocultan por la soberbia de su corazón. Y piensan que no pasa nada, que todo está bien. Pero en la vida, repito, no necesitamos insensatez. La insensatez arruina las cosas. Lo que necesitamos es sabiduría. Y la sabiduría viene con la humildad de corazón. La insensatez es el resultado de un corazón ensoberbecido. Un corazón lleno de su propio ego. Y la vida, hermanos, se arruina con la insensatez de la soberbia, pero se edifica con la sabiduría de Dios. ¿Cuál de las dos prefieres? Examina un momento tu vida. Hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido tu conducir? ¿Con la insensatez de la soberbia o con la sabiduría de la humillación? ¿Con cuál de las dos? Ahora, vamos a definir lo que es la soberbia. ¿Qué es la soberbia? La respuesta más rápida es que la soberbia es un pecado. Desde ahí nosotros tenemos que estar meditando en qué tanta relación queremos tener con la soberbia, cuando la soberbia es un pecado. Cuando nosotros ensoberbecemos nuestro corazón, entonces nosotros estamos pecando. ¿Por qué? Porque, como lo dije en un principio, atenta directamente contra la naturaleza del Dios único. Por eso es un pecado. Según su definición en el castellano, la soberbia es un sentimiento de superioridad o valoración personal por encima de otra persona. Ahora, pregunta, ¿en la vida real y bíblicamente hablando, una persona vale más que otra? ¿No? ¿Quién solamente está por encima del hombre? Dios. Por lo que cualquier persona que se pone por encima de otra, se está elevando a un nivel que solo Dios puede tener y que solo Dios tiene. Por eso es un pecado, porque atenta contra la naturaleza del Dios que es único, no existe más. Pero la persona soberbia lo que hace es sentirse superior o más valiosa que otras personas en cualquier área de la vida, sea por habilidades que tiene, sea por un estatus económico, sea porque siente que su raza es superior que la de la otra persona, o porque su estatus social lo pone por encima de los demás. Cualquier cosa que nos haga pensar que valemos más o que somos superiores a otra persona, eso surge de un corazón soberbio y es algo sumamente insensato vivir con eso.
con ese sentimiento. Cualquier cosa, hermanos. Cualquier cosa, no importa. Miren, pareciera absurdo, pero hasta el día de hoy, algunos piensan que es mejor ser blanco que moreno. Es una insensatez y es soberbio. Y pareciera broma, pero es la realidad. Pregunta, ¿es mejor ser güero o moreno? Lo dudaron. Pues que ya siempre quieres. ¿Es mejor ser lacio o chino? Soberbios. La realidad es que nada nos puede hacer superiores ni valer más que otra persona. Al final todos venimos de un solo hombre. Todos descendemos de una sola pareja. Todo lo demás tiene que ver con cosas superficiales y pasajeras. Es como aquella película que se llama En busca del perdón o Buscando el perdón, algo así, no sé si ya la vieron. Pero un policía negro le dona, no me acuerdo si un riñón o no sé qué le dona al hijo de un policía güero que es racista. Y cuando están entrando al quirófano, la niña le pregunta, oye mamá, ¿cómo un hombre negro puede donarle un órgano a un hombre blanco? Y la mamá con sabiduría le responde, es que por dentro todos somos iguales. ¿Sí o no? Pero la insensatez de la soberbia nos hace pensar que podemos ser superiores o tener más valor que otra persona. Aquellos que no se quieren formar en la fila y que quieren entrar por la cocina, ¿por qué crees que tienes derecho a no formarte? Incluso los mayores, Ay, es que yo ya paso de los 60, pero si tienes fuerza, ¿por qué no te formas? No, pues es el privilegio de ser de 60. No, bueno, pero se supone que porque los de 60 ya no pueden permanecer tanto tiempo de pie o X cosa. Pero si tú estás más macizo que uno de 20 o maciza, pues fórmate. Es capaz de que en lo que llegas platicas y evangelizas a alguien. No somos superiores en lo absoluto, ni valemos más que ninguna otra persona, hermanos. Pensar de otra manera es llenar el corazón de soberbia. Según el diccionario de la Real Academia Española, la soberbia es tener un apetito desordenado de ser preferido sobre otras personas. De ser el preferido, eso es una soberbia. ¿Cuántos les gusta ser el hijo preferido? Eso es soberbia. Y la vida no se vive con soberbia, hermanos. ¿Cuánto les gusta ser el favorito del maestro, de la maestra, del pastor, el favorito de Dios? Bueno, eso te está arruinando la vida. Es una soberbia que se arraiza en el corazón y te hace ser insensible a los planes y propósitos de Dios. Así piensa el soberbio, quiere ser el preferido y tiene un hambre por ser el preferido y hace todo para ser el mejor. Qué tremendo, ¿no? Vivir la vida tratando de agradar a otros y ganarnos el favor de otros, simplemente para satisfacer un apetito personal o para llenar nuestro propio ego. Ser el preferido del jefe. Bíblicamente, la palabra que se tradujo por soberbia en Proverbios 11:2 es la palabra hebrea sadón, con Z, sadón. Y esta palabra también se puede traducir por orgullo o arrogancia. Que la arrogancia es parte de lo que mencionaba hace un momento. Creer que soy mejor que los demás o creer que tengo un valor mayor que los demás, simplemente porque tengo habilidades especiales.
Como en el fútbol, ¿verdad? El que juega mejor vale más. ¿Cuánto vale Cristiano Ronaldo? ¿Y cuánto vale el Bofo Bautista? No, pues no, ¿verdad? Deportivamente hablando, pues tienen un valor, pero la realidad es que la vida no se vive por tener un valor delante de los hombres. Y cualquiera que viva esta vida posicionándose por encima de los demás, pretendiendo tener un valor mayor, es un insensato en su manera de vivir. Bíblicamente nos habla de tener una visión inflada de nosotros mismos. ¿Has visto hombres que están bien ponchados? ¿Sí? ¿Pero que no tienen fuerza? ¿Sí los conoces? ¿Sí los has visto? Yo en la universidad tuve un compañero que estaba bien inflado, como cuando le inyectas clenbuterol a un animal. Estaba bien inflado, así tenía unos brazotes como de... Yo creo que mi pierna era su brazo. Le jugabas vencidas, de verdad que una rosca no la abría. Y tú te quedabas, oye, pero se ve bien ponchado. Bueno, así es la soberbia. Te poncha nada más. Un padre de la iglesia dijo, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Escuchen bien, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Así es la soberbia. Parece grande, parece uno de los mejores y parece, pero no es sano. Al final, esa persona que se ve entre los grandes está hinchado, pero por dentro está enfermo. Parece sano, pero no. No es normal. Por eso hay tantas personas que se sienten tan valiosas en sí mismas, son tan poderosas, pero que terminan arruinadas por su propia soberbia. ¿Cuántos emperadores romanos no en su soberbia hicieron tantos destrozos creyéndose superiores y muchos de ellos terminaron asesinados por sus propios familiares? Otros emperadores del mundo y de la historia terminaron muertos por una sobredosis, ahogados en su propio vómito, infelices completamente, porque lo que tenían era hinchazón, era una soberbia solamente, pero para nada eso era algo bueno. La soberbia, hermanos, es una de las cosas que Dios más aborrece, porque el soberbio menosprecia a los demás, y vivir la vida que Dios nos dio menospreciando a los demás no es algo bueno. Santiago dice, no puedes maldecir a aquellos que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Porque así es el soberbio, viene y bendice a Dios o da gracias a Dios por lo que tiene, pero con los mismos labios maldice a aquellos que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es la soberbia que le hace pensar que todo está bien y que a los que maldice es porque se lo merecen. Menosprecia a los demás, incluyendo a Dios mismo, y se pone por encima de los demás, trata de pisotear sus sentimientos, sus emociones, trata de pisotear sus decisiones, sus opiniones. Así es el soberbio, y cualquiera que viva de esta manera no va a terminar bien, no es sabio. La vida se vive con sabiduría, no con insensatez. Mantener una actitud soberbia que nos lleve a menospreciar a los demás y pisotearlos o ponerlos por encima de ellos, al final, mis hermanos, no nos puede esperar otra cosa sino quebrantamiento y muerte. Porque todo esto va a ser juzgado delante de Dios. El soberbio se siente valioso en sí mismo
Se siente valioso con lo que hace o con lo que tiene. Como aquel fariseo que fue a orar delante de Dios, pero que oraba consigo mismo y creía que su vida valía y era aceptada por Dios por lo que hacía y por lo que daba. Porque oraba, porque ayunaba, porque diezmaba, pero nunca consideró que si podía valer algo, era por el valor que Dios le daba y no por sí mismo. Así es el soberbio, se siente valioso en sí mismo con lo que hace o lo que tiene y menosprecia el valor que Dios le da. ¿Conoces personas que no están a gusto si no hacen algo por alguien o no dan o que dan, pero que dan siempre tratando de ser reconocidos? Bueno, es que no encuentran valor si no aparecen en la película y menosprecian el valor que Dios les da. A ver, ¿cómo es el valor que Dios nos da, hermanos? Incalculable. ¿Sabes cuánto costamos para Dios? La sangre de su Hijo. Pero el soberbio no le importa eso. El soberbio encuentra valor en lo que hace y en lo que da y quiere aparecer en la película. Siempre, y están haciendo, y ahí va, y queriendo aparecer. Porque si no hace algo, no está contento. Porque si no hace algo o no da algo, no se siente valioso. Y ve a aquellos y siempre quiere darles un regalo para que lo tengan en mente o la tengan en mente. La soberbia, mis hermanos, es un destructor de vidas. Destruye la vida. Y lo más peligroso de la soberbia es que es un asesino silencioso. Es como un cáncer que invade completamente el ser de una persona mientras ésta es insensible y no se da cuenta de ello. Es un asesino silencioso y le impide vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la soberbia lo lleva a oponerse a la voluntad de Dios sin que se dé cuenta. Y destruye la vida desde adentro. Así es el cáncer, ¿verdad? El cáncer no te das cuenta hasta que causa problemas. Así es el soberbio. Así es la insensatez de la soberbia, hermanos. Hasta que ya no estamos en el quebrantamiento es cuando nos damos cuenta de que algo está mal. Mientras tanto estuvo destruyendo por mucho tiempo nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestra relación con los hijos, con los amigos, en el trabajo, causando infelicidad, aflicción, amargura, resentimiento. Y no es sino hasta que ya las cosas están arruinadas, cuando entonces ya se humilla para pedirle a Dios que lo restaure o que la restaure. Ahora, qué feo llegar a ese punto, ¿verdad? Por eso tenemos la palabra, por eso tenemos las advertencias, para no llegar a ese punto. Porque la soberbia es algo que todos niegan tener o todos negamos tener, pero es algo a lo que todos estamos expuestos. ¿Tú crees que puedas llegar a ser soberbio o no? Totalmente, mira, pero todos lo negamos. Todos negamos llegar a ser soberbios, pero es algo a lo que todos estamos expuestos. Es un pecado que viene en nuestra carne, ahí mora. Y está listo para que en cuanto tú te descuides, puedas saltar y tomar control de tu vida. ¿Cuántos jugaron el juego de Mario Bros? Sí, los que no, qué infelices fueron. Pero sí lo llegaron a jugar. Había una misión en donde había fantasmitas, ¿verdad? Y lo veías y se quedaba tieso el fantasmita. Y te volteabas y se iba sobre ti. ¿Sí o no? Bueno, así es la soberbia. Tú te descuidas, va sobre ti. Por eso la importancia de estar examinando constantemente nuestras vidas en la humillación. Estar siempre presentes viendo a Dios, viendo al Señor con la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque así dice la palabra. Que mantengamos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba.
Porque si bajamos nuestra mirada a lo terrenal, podemos llenarnos de arrogancia, de vanidad. Cosas que no tienen que ver con la mansedumbre de Cristo. La soberbia, repito, es algo que todos niegan, pero a lo que todos estamos expuestos. De manera que entre más negamos o ignoramos la soberbia, mayor es el riesgo de caer en este pecado. Entre más negamos que podamos llegar a ser soberbios, más soberbios estamos siendo. Entre más ignoramos este peligro, más propensos estamos a caer. ¿Y saben cuál es lo interesante de la soberbia, hermanos? Que la soberbia se oculta detrás de todo lo que es aparentemente bueno. A diferencia del orgullo, que aunque son sinónimos o están ligados, el orgullo tiende a ser muy explícito. Tú ves a una persona orgullosa porque se pavonea y grita a los cuatro vientos. Pero la soberbia no, la soberbia es silenciosa. Y la soberbia se oculta detrás de las buenas acciones, como la caridad. Muchas personas que hacen buenas obras de caridad, ¿ustedes sabían que están motivados por la soberbia de su corazón? Y que esa caridad los hace pensar que son valiosos y que se tienen ganado el favor de Dios y el cielo. O que por esa caridad se tienen ganado los aplausos de la gente o los primeros lugares en las plazas, en los restaurantes, porque dan mucho. Y por la caridad encuentran su valor, o en la caridad encuentran su valor, pero la realidad es que está oculta una soberbia detrás de esa buena acción. Por eso el Señor fue muy claro cuando dijo que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No sepa tu mano lo que hace la otra. Hazlo delante de Dios para que seas recompensado por Él. No hagas sonar trompeta cuando des algo, porque detrás de esa buena acción va la insensatez de la soberbia, que si la dejas va a terminar por destruir tu vida. La soberbia se oculta detrás de la generosidad, detrás de la ayuda. Incluso, hermanos, la soberbia se puede ocultar detrás del perdón. El perdón, no, yo lo perdono, pero con soberbia. No, mira, yo ya lo perdoné. Y detrás de esas palabras está la soberbia oculta. Y cuando ven eso, otros dicen, mira, no inventes lo que le hicieron y ya perdonó. Pero hay una soberbia oculta. ¿Por qué? Porque es esa insensatez que te hace pensar que los demás tienen que saber lo que tú haces para encontrar un valor, para sentirte aceptado, para sentirse buena persona. O incluso muchos piden perdón por soberbia, para que no digan mal de ti, pero en el corazón no hay arrepentimiento. Ya pues, perdóname. ¿Sí has escuchado eso? Eso es soberbia. Porque no entiendes, simplemente quieres ignorar que pasó un problema. Ya pues, ya, perdóname, hay que estar bien. A ver, ¿por qué piensas que tus palabras van a arreglar las cosas cuando el problema no está en lo exterior, sino en la herida que quizá causamos en el corazón? Ahí es donde tenemos que sanar, no en lo exterior, no con las palabras. La soberbia se oculta detrás de las buenas acciones. Repito, la caridad, la generosidad, la ayuda o incluso acciones espirituales, el servicio. La soberbia se puede ocultar detrás de un buen servicio también. Mira, lo hago y lo hago con excelencia, hermano.
Pues para el Señor. El Señor, para el Señor las cosas excelentes. Sea soberbio. Que el Señor nunca nos dijo eso, ¿verdad que no? Señor, ¿dónde dice en la Biblia que tiene que ser perfecto todo lo que hagas para Dios? ¿Así dice? ¿No? La intención de la entrega al Señor es hacer las cosas con un corazón puro y sincero delante de Él, de acuerdo a la capacidad que Él nos dio a cada uno. Y eso es lo que Dios ve. Y es de lo que Dios se agrada. Porque no quiere sacrificios que yo los daría, dice David, no quieres holocaustos. Los sacrificios a Dios, ¿cuáles son? Pues es un espíritu quebrantado. O sea, la humillación del corazón que abre la puerta a la gracia que necesitamos para vivir todos los días. Pero el soberbio cierra esa puerta y no recibe de Dios nada. Porque las cosas son motivadas por la soberbia, no por el amor, no por la humildad que abren la puerta a la gracia de Dios, ¿no? Cosas que, más allá de producir edificación, porque se realizan con amor, simplemente producen una hinchazón en el corazón, porque se hacen con soberbia, se motivan con soberbia. Es como la grasa que le metemos al cuerpo, ¿verdad? Que tarde o temprano esa grasa va a tronar nuestra vida, va a parar nuestro corazón. Ahora, una pregunta, hermanos, ¿acaso podrá alguna persona ocultar de Dios a través de las buenas acciones la soberbia que hay en su corazón? ¿Por mis buenas acciones Dios deja de ver mi corazón? No. Es insensato pensar que yo puedo, haciendo ciertas cosas, delante de Dios yo voy a ocultar algo. Eso es absurdo. Y vivir la vida como si eso fuera posible. Esa es la insensatez de la soberbia. Te hace pensar que todo está bien cuando tu corazón lo escudriña Dios. Por eso dice la Escritura que engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas, dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. También dice la Escritura que no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes dice, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y eso es algo que nos debe de llevar a pensar si lo que hay en nuestro corazón realmente es aquello que nos enseña a vivir la vida que Dios quiere que vivamos o aquello que nos hace insensible a la voluntad de Dios. Porque al final nuestra vida está desnuda delante de Dios. No podemos ocultar la soberbia detrás de las buenas acciones. Miren, hay personas que son muy generosos, pero son muy altaneros. Son muy maldicientes, son muy egoístas y pendencieros. Hay personas que son muy serviciales, pero son muy hirientes con sus palabras. Y todo eso, mis hermanos, nos hace ver la soberbia, la insensatez de la soberbia. Y eso Dios lo ve. Por eso cuando Samuel fue a escoger al quien sería el próximo rey de Israel, el Señor desechó a Eliab, porque ese hermano mayor de David tenía su confianza en sí mismo, en lo grande que era, en lo fuerte, en lo experimentado para la guerra. Y el Señor lo que le dijo a Samuel es, no veas su parecer, yo lo desecho, porque a mí lo que me interesa es el corazón. Yo hago todo lo demás. Puedo hacer de un chaparrito un poderoso instrumento para derribar a un gigante. Y puedas ver un gigante soberbio, el cual lo hago comer polvo. Porque así es Dios, hermanos. A Dios lo que le interesa es el corazón. Y si nuestro corazón está humillado, entonces somos sabios, entendidos, porque entonces el Señor nos dirá cómo vivir la vida.
Pero cuando el corazón es soberbio, menospreciamos la ayuda de Dios y nos destruimos a nosotros mismos. Eso es lo que pasa con el soberbio, se destruye a sí mismo porque en su soberbia menosprecia la ayuda de Dios. Y de todos los que le rodean también, pensando que todo puede hacerlo por sí mismo. ¿Cuántos han escuchado personas que no te necesito? ¿Cuántos lo hemos dicho? Yo no te necesito, yo puedo hacerlo solo. Bueno, eso es menospreciar a Dios, su ayuda y menospreciar a los que nos rodean. Miren, cuando la soberbia se apodera del corazón, nos hace de aquellas personas que piensan que todo lo merecen, pero que ellos no le deben nada a nadie. Si hacen algo bien por nosotros, lo merecemos, es porque yo me he portado bien, es porque yo he sembrado, es porque yo he hecho esto. Y no sienten responsabilidad hacia con nadie, son totalmente apáticos. Cuando ven una necesidad de aquella persona que les cae mal y no le dan de comer al que tiene hambre para que se le quite, Dios está tratando con él. Ese es un corazón soberbio. Piensan que todo lo merecen y que ellos no le deben nada a nadie. ¿Cuántos recuerdan al rey Nabucodonosor? Allí en Daniel capítulo 4. Tú lo puedes leer en tu casa. Era un rey que se ensoberbeció porque pensó que todo lo que había obtenido lo había obtenido de su propia mano. Aun cuando Dios ya le había advertido lo que pasaría si seguía con su actitud soberbia. Y lo hizo de una manera sobrenatural. Nadie, absolutamente nadie pudo decirle las palabras que Daniel o que Dios le dijo a través del profeta Daniel. Mas sin en cambio, este rey terminó menospreciando a Dios y comiendo del fruto de su propia soberbia. Terminó como un animal, con las uñas tan largas que parecía rapiña, comiendo, dice, bañándose con la brisa y comiendo como las vacas. Así terminó este rey. En el versículo 37 él mismo reconoció, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora fíjense, así es una persona soberbia. Así es la persona soberbia. No se nos dice del rey Nabucodonosor ya más, ahí se acaba su historia. No nos dice si realmente fue una persona que se entregó a Dios o no. Pero una característica de los soberbios o de la naturaleza del hombre soberbio es que cuando hay prosperidad son muy insolentes. Cuando todo tienen, son insolentes, son groseros, son maldicientes, son orgullosos. Pero cuando llega la adversidad se muestran humildes. Así son los que tienen o los que mantienen una naturaleza soberbia. Cuando las cosas van bien, pues yo puedo todo. Y cuando las cosas van mal, perdóname, mira, que no sé qué. Pero vuelve a pasar otra cosa, vuelve a entrar en prosperidad y otra vez se eleva el corazón. Así se mantiene el corazón insensato en la soberbia. Y la soberbia, hermanos, es algo que sale del corazón. Es algo que ya lo traemos dentro y no podemos descuidarnos. El Señor dijo esta gran verdad. En Marcos 7 dijo que de dentro del corazón de los hombres salen todas las maldades, incluyendo la maldad de la soberbia. De dentro del corazón salen. Ahora, si es una de las cosas que están dentro del corazón, entonces no podemos decir que alguien nos la pegó, ¿verdad? Como la gripa. Es que tú me pegaste la gripa. O como los piojos.
¿Qué? Porque los piojos no salen de adentro, ¿verdad que no? Te los pegan o se los pegas a alguien más. La soberbia no, la soberbia sale de lo profundo del corazón. No podemos decir, ay, es que tú me haces ser soberbio. No. Si una persona es soberbia, es una persona voluntariamente soberbia, por su propia voluntad. Ay, es que tú me haces actuar así. No, nomás despertaron al monstruo, pero el monstruo ya estaba adentro. No podemos culpar a alguien más cuando mantenemos una actitud soberbia. La soberbia, hermanos, es de manera voluntaria. El que es soberbio lo es por voluntad propia. Y no puede culpar a nadie de sus actitudes, de su quebrantamiento y de todo lo que más, todo lo que viene por causa de ser o tener un corazón soberbio. El soberbio es soberbio de manera voluntaria y no porque alguien le pegue la soberbia. Se puede estimular la soberbia por medio de los elogios, las adulaciones. Oye, mira qué bien lo haces. Y estimula tu soberbia, por la soberbia ya la traemos. Es que nunca nadie me dice nada. Bueno, es que tu soberbia te hace querer tener la aprobación de los hombres. Y si nadie te dice nada, entonces no estás contento, piensas que no tienes valor o que no valoran tu ayuda o tu apoyo. Pero si te lo dicen, entonces eres una bendición. ¿Cuántas veces te han dicho los hermanos, hermano, tú eres una bendición a mi vida? ¿Y qué produce eso en tu corazón? ¿Hinchazón? ¿Te sientes un cristiano con clenbuterol? ¿O qué es lo que produce? O simplemente de manera sincera le dices, gracias Señor por lo que me permites hacer. Como Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pueden estimular la soberbia, pero es algo que ya está en el corazón. Y es algo de lo que todos tenemos que cuidarnos para vivir nuestro día a día. Es como la codicia o la avaricia. Solamente se despierta, pero ya está en el corazón. Una persona dijo, el dinero no cambia al hombre, simplemente lo desenmascara. Por eso otra persona también dijo, ¿quieres saber la realidad de un hombre? Dale poder. Y vas a saber lo que verdaderamente hay en su corazón. Por eso la Escritura nos dice que no deben de estar en grados de autoridad personas que tengan poco tiempo en el Señor, personas neófitas, ignorantes de Dios, porque dice que se ensoberbecen. Les das una autoridad de hacer algo y quieren mandar a todo el mundo, a ver, tú tráeme esto, oye, tú ve acá, oye, párale. Y dejan todo aquello que son sus responsabilidades, se sienten el patrón. Como a la esposa cuando, mi amor, ahora tú vas a administrar el dinero, pum, sí, ay no, pues ya no vas a gastar esto. Y empieza a querer hacer, oye, espérate, mejor regrésamelo. Se te subió. Por eso sacan el dicho, ¿no? A la esposa ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Por qué creen que dicen eso? Porque si le das todo el amor y todo el dinero, ¿qué pasa? Se le sube. Digo, no es bíblico eso, ¿verdad? Pero es un dicho del mundo, porque por la causa de la soberbia. De que si le das algo a alguien que no está preparado para tenerlo, echa a perder su vida, se destruye a sí mismo y se destruye a todos los demás. A todos los que tiene alrededor. Por eso dijo esta persona, el dinero no cambia al hombre, simplemente lo desenmascara. Si un hombre es naturalmente egoísta, avaro y arrogante, eso se manifiesta con el dinero, dice. Así es. Miren, ¿cuántas personas he conocido que el dinero los parece que los transforma? Cuando no tienen dinero andan así, no, amén, aleluya.
Y cuando sí tienen dinero, Dios está en todos lados. Así son, así el dinero saca a relucir lo que hay en el corazón, la soberbia. Y escúchame bien, hermano, es algo a lo que todos estamos expuestos. Mira, ¿cuántos de aquí fueron borrachos? A ver, levante bien su mano. ¿Cuántos son borrachos? Los estoy calando a ver si. ¿Cuántos no fueron borrachos? Miren, hay unos que le batallaron con el alcohol y otros que no. La soberbia no es así, con la soberbia batallamos todos. ¿Cuántos fueron soberbios en su vida? No sea soberbio, levante la mano. No, es que estoy esperando a que digas cuántos son. La soberbia, a diferencia de muchos otros pecados o muchas otras cosas con las que luchamos en el día a día, la soberbia es algo que está en todos. Algunos pueden luchar con el alcohol, otros con la pornografía, otros pueden luchar con el chisme, otros pueden luchar con... Pero la soberbia, mi hermano y mi hermana, es algo con lo que todos luchamos. Es algo que está en el corazón y sale del corazón del hombre. Por eso David reconocía que necesitaba la gracia de Dios para no caer en este tipo de actitudes. David dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y él mismo dice, líbrame de los que me son ocultos. Fíjense, él no decía, yo sé todo, yo sé cuándo fallo y cuándo no, y yo sé lo que hago bien y lo que lo hago mal. Yo sé lo que hago. No, él dijo, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dice en el versículo 13 del Salmo 19, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En ocasiones nos confiamos demasiado y nos olvidamos de que existen enemigos en nuestra carne que si nos descuidamos pueden llegar a tomar control de nuestras vidas. Y nos descuidamos y los dejamos pasear por la casa como si fueran nuestros amigos. Entre ellos la soberbia. Nos confiamos demasiado, sintiéndonos demasiado humildes. Mira, el que se siente demasiado humilde es una persona que vive en la insensatez de la soberbia. El que se siente demasiado humilde. Líbrame, dijo David, líbrame de los pecados que me son ocultos, de aquellos que quieren tomar control de mi vida. Que no se enseñoren de mí, porque si no, me vuelvo un rebelde en contra de su voluntad. La soberbia trae graves consecuencias en la vida de los hombres, hermanos. Vivir con soberbia solo nos complica más la vida. ¿Cuántos creen que la vida es complicada? ¿Sí? ¿O cuántos creen que están corriendo todos los días por un jardín con flores tomado de la mano de un unicornio? Pues no, ¿verdad? O sea, la vida es complicada. El pecado ha hecho complicada la vida. La corrupción que hay en el mundo hace la vida complicada, compleja. Bueno, la soberbia nos la complica más. Hay personas que les pagan por estar molestos, ¿sí o no? Todo el tiempo están enojados, todo el tiempo están renegando, todo el tiempo están peleando por lo que creen que merecen y que no tienen, por lo que les hacen los demás, por la vida que quisieran pero que no ha llegado aún. Y todo el tiempo están molestos, porque la soberbia de su corazón les complica la vida. Y los que no son capaces de identificar esto terminan por ser destruidos por la insensatez de la soberbia. Mira, ¿conoces personas que después de viejos quedaron solos?
¿Conoces a alguna persona que ya está viejo y está solo? Nadie se quiere hacer cargo de él o de ella, o que nadie quiere visitarlos. ¿Sí los conoces? Bueno, es precisamente por eso. Es quizá por la soberbia que mantuvieron en su corazón. Es la soberbia quizá la respuesta a toda su soledad. Esos viejitos o viejitas que nadie quiere. ¿Por qué? Porque nomás llegas y te empiezan a querer sobreponer. Siempre están renegando y siempre están culpando a todo mundo de todos sus errores y nunca se hacen cargo de sus consecuencias. Son de esas personas que envejecen creyendo que el mundo les debe algo. Y mira, lo mismo pasa con los solteros, ¿eh? No todos, no todos. Yo sé que hay solteros que decidieron estar solteros hasta el día de su muerte y está bien. Dios les bendiga. Pero hay solteros, hombres o mujeres, que llegan a los 40, 50 años y que nunca se pudieron casar. A los 60 años y no se pudieron casar, aunque lo anhelaban, aunque lo querían. Es quizá también la respuesta a su soledad, la soberbia. ¿Por qué? Porque nunca encontraron el que las merecía o el que los merecía. Todos se le hicieron poca cosa. Mujeres que cuando dicen, oye, está bien raro, mira, tiene buen trabajo, está medio atractivo, es amable con todos, ¿por qué está solo? Por la soberbia de su corazón, piensa que todas las mujeres son poca cosa para él. O viceversa, ¿no? Las mujeres también. No te estoy diciendo que la humildad es agarrarte al más feo o la más fea, ¿eh? Para que no te vayas al otro extremo y, ay, quiero ser humilde, vente para acá. No, o sea, realmente es que a veces la soberbia del corazón, hermanos, aparta a las personas, destruye las relaciones. Yo cuando de repente que veo a una persona ya mayor, 45 años, 50 años, y está soltero o soltera, que nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca nada, y le preguntas, oye, hermano, oye, hermana, ¿por qué no? No, pues me ha ido mal, hermano, en el amor. Y digo yo, a tener algo, ¿es peligroso o es peligrosa? Repito, no todos, pero sí en su gran mayoría. Cuando ves a alguien que no se ha casado de 50 años y que anda como chavorruco, aléjate, cuidado, porque no es sano, no está tan bien eso, no es parte del propósito de Dios. Y más cuando lo anhelas en tu corazón. Pablo no anhelaba una pareja, ¿sí sabían? Al contrario, él quería quitarle la pareja a todos. Él decía, quisiera que todos fueran como yo. Así se ahorrarían aflicción en su carne, porque los veía sufrir. Pero aquel que sí anhela una pareja y no la tiene, quizá es la soberbia, la respuesta a su soledad. Igual los viejitos que se quedan solos. Una persona dijo, más reinos derribó la soberbia que la espada. Más reinos, más imperios cayeron por su propia soberbia que por la espada del enemigo. Más príncipes se perdieron por sí mismos que por otros. Y así es. Más matrimonios se pierden por la soberbia que por la muerte. Porque el matrimonio lo separa ¿qué? La muerte. Pero muchos matrimonios se pierden por la soberbia, muchas amistades se pierden por la soberbia, muchas relaciones de familia se pierden por la soberbia. Quizás has perdido más trabajos por tu soberbia que por culpa de la empresa o del patrón, porque no soportaste una corrección. Hay algunos que están en trabajo y hasta presumen, no, yo he trabajado aquí, trabajé allá. Y dice, oye, pero ¿por qué trabajaste en tantos lados en 5 años?
Pues es que me hacen enojar y me salgo. Bueno, es que no, entonces es tu soberbia la que está derribando tu vida. Nunca generaste experiencia para nada. Mira, la soberbia fue por la causa por la que cayó el pueblo de Israel. Mira, Israel tuvo la oportunidad de ser uno de los más grandes imperios mundiales, mas sin en cambio no figura como uno de los más grandes imperios del mundo. Pero tuvo la capacidad, porque Dios estaba con ellos. Hicieron cosas imposibles con ejércitos que los superaban por mucho. Pero fue la soberbia de ellos la que los derribó, la que los hizo esclavos de muchas naciones durante muchos años, la que los llevó a vivir en cautiverio y en sufrimiento por largo tiempo, a volverse caníbales, a volverse idólatras, depravados, cuando realmente tuvo la oportunidad y el privilegio de poder ser una de las más grandes naciones e imperio que el mundo ha tenido. Pero fueron superados por imperios sumamente paganos y depravados, comenzando por los babilonios, a quien Dios escogió para darles un escarmiento a su pueblo. Israel tuvo todo, mas sin en cambio su soberbia fue lo que lo llevó a la ruina. La vida, hermanos, no se vive con soberbia. No se vive con la insensatez de la soberbia, se vive con la humildad del corazón que trae sabiduría. El Señor tuvo que tratar con su pueblo fuertemente a causa de su soberbia y de su menosprecio a Dios. Al final, la soberbia llevó al pueblo de Israel por un muy mal camino y su fin al final no fue otro sino la destrucción. Proverbios 21-24 en la Nueva Versión Internacional dice: orgulloso y arrogante y famoso por ser insolente es quien se comporta con desmedida soberbia. ¿Conoces famosos por su insolencia? Tienen una muy mala fama por su orgullo, por su arrogancia. Así son los que se comportan con desmedida soberbia. La soberbia, hermanos, tiene graves consecuencias. Principalmente produce el quebrantamiento. Al soberbio no le espera otra cosa sino el quebranto. El soberbio nunca permanecerá de pie, sino que tarde o temprano será quebrantado y quedará lastimado por su propio ego, siempre, y avergonzado. Esto fue lo que le pasó al rey David en un momento en donde se ensoberbeció y menospreció la palabra de Dios, pecando en adulterio y en asesinato. El profeta Natán lo tuvo que exhortar. Y en 2 Samuel 12:7, en la Nueva Versión Internacional, rápidamente lo leo, dice: entonces Natán le dijo a David, después de haberle exhortado, llevado a un punto para que entendiera su condición, le dijo: tú eres ese hombre. Así dice el Señor tu Dios, el Dios de Israel, dice: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo. Puse las mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, elitita, para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Fíjense, Dios le está diciendo: te di todo lo que necesitabas y te hubiera dado más. Pero por tu soberbia, por haber menospreciado a Dios, vas a sufrir tus propias consecuencias. A partir de ese momento, mis hermanos, la vida de David fue una calamidad. Y les aseguro que David, después de eso, hubiera preferido morir a permanecer con vida. Fue un total desastre la vida de David después. Sus hijos matándose unos a otros, su otro hijo corriéndolo del palacio y acostándose con sus mujeres. Fue un total desastre.
por la soberbia de su corazón, porque despreció a Dios. Trae graves consecuencias, y entre ellas es el quebrantamiento. Si vivimos la vida con soberbia, podemos esperar el quebranto, hermanos. Nos lleva a la desobediencia por el engaño de nuestro corazón, nos engaña la soberbia, nos dice que todo está bien cuando nada está bien. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios le dijo, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón te engañaron. Quisiste creer lo que tú quisiste y al final te estás enfrentando a tu propia arrogancia. La soberbia produce pleitos, contiendas, es destructora de las relaciones y cierra las puertas en todo lugar. ¿Quieres cerrar las puertas? Actúa con soberbia y vas a ver cómo luego te van a cerrar las puertas. Actúa con jactancia, con arrogancia. La soberbia siempre terminará dando como resultado la contienda, porque nos lleva a tratar mal a los demás con desprecio, con apatía. Pero lo que es peor de todo, hermanos, la soberbia nos aparta de Dios. Esa es la peor consecuencia de la soberbia. Nos hace vivir sin la gracia de Dios. Y no hay peor cosa que enfrentar el día a día sin la gracia de Dios. Eso es lo peor que puede enfrentar un hombre en su vida. Hacer las cosas por su propia mano, alejado de la voluntad y los propósitos de Dios. Mis hermanos, no es sabio mantener una condición de soberbia en el corazón. No es sabio. Necesitamos apartarnos de los caminos de la soberbia porque estos caminos son contrarios a los caminos del Señor. Y tarde o temprano la soberbia terminará por destruirnos, porque la soberbia no tiene otro fin sino el quebrantamiento. Y cualquiera que transite por ese camino puede esperar sin duda alguna al final de su vida una muerte lamentable. La vida, mis hermanos, la vida no se vive en la insensatez con la insensatez de la soberbia, sino con la sabiduría que proviene de la humildad y del reconocimiento a Dios. Así tenemos que vivirla. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, la vergüenza, la desgracia, pero con los humildes está la sabiduría. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que orar como oraba David. Preserva también a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Solo así podré llegar a ser un hombre íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia nos lleva a vivir en rebeldía ante los planes y propósitos de Dios. Ninguno que viva de esta manera puede vivir bien. Ninguno. La soberbia no nos trae otra cosa sino angustia y destrucción. No es sabio, hermanos. No es sabio mantener una actitud soberbia. Cada vez que tú te encuentres en una situación en donde la soberbia, la arrogancia, la altivez, la vanidad quieran tomar control de tu vida, de tus pensamientos, de tus acciones, recuerda que Dios no mora con el corazón soberbio. Que Dios da gracia a los humildes, pero que a los altivos los mira de lejos. ¿Qué prefieres? ¿Tener alabanza de los hombres? ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón siempre? ¿Qué prefieres? ¿Pasar en primer lugar y no hacer fila? ¿O tener la gracia de Dios contigo? ¿Qué es lo que prefieres? Actúa con humildad, en humillación. La insensatez
de la soberbia terminará por destruir tu vida. La soberbia te va a dejar ciego e insensible a la voluntad de Dios. Busquemos mantener siempre un corazón humilde. Cierra tus ojos. Dile, Señor, presérvame de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Quiero tener un corazón limpio. Señor, perdóname si he mantenido una mente, un corazón ensoberbecido, si por alguna razón he creído que merezco algo más que otros, que merezco un lugar más privilegiado, que merezco ser el favorito o el preferido de los demás. Si he encontrado mi valor en lo que hago o en lo que doy, porque todo esto tiene que ver con la soberbia. Perdóname si he vivido insatisfecho con todo lo que tú me has dado, de manera que la soberbia me lleva a querer tener las cosas por la fuerza o bajo mi propio entendimiento. Perdóname, Señor, porque todo esto no me ha causado sino mal. Nada de esto ha traído algo bueno a mi vida. Perdóname, Señor, porque eso me produce cada vez más vaciedad y aleja mi vida del gozo y de la plenitud que tú me quieres dar. Tantas cosas que nos has dado y todas las que nos quieres dar, Señor, pero nuestro corazón a veces se aparta de tus caminos. Perdónanos, Señor. En la vida necesitamos sabiduría y no insensatez. Sabiduría que viene con la humildad de corazón, no aquella insensatez que es el resultado de un corazón ensoberbecido. Un corazón lleno del propio ego. Ayúdanos, Señor, a tomar ejemplo de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, por este día, por tu presencia y tu palabra. Danos gracia y ayúdanos a examinarnos constantemente para vivir la vida con sabiduría y no en la insensatez de la soberbia. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos la próxima reunión. Muchas gracias.